La paz se ve mucho más lejos, Sole, y la incertidumbre empieza a reinar, porque evidentemente lo que ocurre ahora es que no va a decir cuál va a ser el tipo de respuesta que va a generar Israel frente a estos ataques. No son más de 100 los misiles de manera oficial que se han registrado hasta ahora. Sí, vamos a tomar ahora comunicación con Dayana Martínez, que está en Jordania, donde vio pasar los misiles desde Irán rumbo a Israel. Dayana, muchas gracias por esta comunicación. Si nos puedes contar ahí en detalles qué fue lo que pudiste observar y si en el tiempo que llevas ahí habías visto una situación similar. Hola chicos, muchas gracias por la entrevista. De verdad que estoy un poco en shock y asustada por toda esta situación. Nunca había visto algo así parecido. Estoy en mi casa, son las 8:50 p.m. Yo vivo en una zona diplomática de Amán, la capital de Jordania. Estoy a 3 minutos de la Embajada de Chile, vivo al frente de la Embajada de Venezuela y a 3 minutos también de la Embajada de Estados Unidos. Estaba viendo televisión normal, una tarde común, y escucho de repente como fuegos artificiales. Obviamente, viviendo en una zona de tensión como este país, salimos a ver qué era, y literal eran misiles que Irán está usando el paso aéreo de Jordania para obviamente atacar a Israel. Pero desde abril que estoy acá no había visto algo parecido. Se siente la tensión entre la comunidad acá, pero Jordania siempre ha sido un país como mediador entre toda esta situación, ¿no? Entonces no era algo como que se esperaba y de verdad que es impactante, ¿no? Yo mañana tengo un vuelo a Bahrein, yo vivo entre Jordania, Bahrein y Emiratos Árabes, y espero que no cierren el paso aéreo porque ya eso sería terrible. Sí, vamos a interrumpirte un segundo, por favor, que nos esperes porque vamos a ir a la región de Valparaíso. Allá está nuestro compañero Roberto Carrasco. Roberto, vamos contigo. Sí, gracias Humberto, porque estamos acá con el embajador de Israel, Gil Arzieli, para que nos comente su impresión respecto a este ataque que está sufriendo Israel. Embajador, muy buenas tardes. Bueno, ya es sabido por todos lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Qué información tiene? ¿Qué maneja usted? Muy buenas tardes. En la última hora, Irán lanzó cientos de misiles balísticos hacia mi país. Estamos evaluando ahora los daños, lo que pasó, estamos evaluando y vamos a ver. Esta guerra que Irán declaró contra Israel hace décadas, desde que los ayatolás fanáticos fundamentalistas islámicos han subido al poder en Irán, han decidido aniquilar a Israel y han tomado medidas desde entonces, intentando adquirir armas nucleares y también creando proxies, unidades de Hezbollah en Líbano, de Hamas en Gaza, los Houthis en Yemen. Y solo hay que ver el mapa, la distancia de Irán, de Israel y de otros de Yemen, etcétera, que ver que no hay ningún conflicto territorial. Simplemente son los nazis del siglo XXI. Y estamos hablando de un grupo fanático, teocrático, dictatorial, que es el primer víctima son sus propios ciudadanos. No tengo la menor duda que Israel vencerá este mal junto con nuestros aliados. De hecho, estamos viendo aquí dos grupos, Irán con Venezuela, con Rusia, con Cuba, las dictaduras de siempre, norte de Corea, frente de los países democráticos, liberales, que avalan de verdad derechos humanos. Y como en el pasado, también en esta vez salimos vencedores. Gil, respecto a la información que tiene usted de los daños de las personas afectadas, ¿maneja más cifras y también si sabe cómo funcionó este domo que tienen en distintas ciudades en Israel? Sí, todavía estamos evaluando los daños y el Iron Dome funcionaba. Lo que pasa es que cuando llegan más cientos de misiles de una, entonces el Iron Dome no puede derribar a todos. Sí alcanzó a derribar muchos. Vamos a evaluar, vamos a ver lo que pasó, vamos a ver el daño. Pero este ataque sin precedente que Irán declaró contra Israel no va a quedar sin respuesta. Repito, es una
guerra entre el bien y el mal, entre democracia y dictadura, entre derechos humanos contra la barbaridad que Irán y sus aliados representan. Muchas gracias, Egil. Muchas gracias. Ahí teníamos entonces la palabra del embajador de Israel con respecto a la situación que está ocurriendo precisamente en aquel país en estos momentos, Humberto Solé. Gracias, Roberto. Claro, dejar en claro que esa es la postura del embajador de Israel en nuestro país, señalando, por supuesto, lo que estábamos comentando hace algunos minutos, Sole, que él mismo dice, esto no va a quedar así, por lo mismo probablemente se genere una escalada de violencia o al menos una respuesta de parte de Israel al ataque con misiles balísticos hoy en los cielos de Tel Aviv por parte de Irán. Sí, tal cual, que claro, algo que ya hemos estado ahí presenciando con la intensificación de los bombardeos, por un lado en el Líbano con la ofensiva terrestre que se inició anoche en la zona fronteriza con Israel y por otro lado también la guerra en Gaza que sigue. Han continuado los bombardeos sobre la franja de Gaza y habíamos estado conversando junto a Dayana, que está en Jordania. Dayana, que tú, claro, nos mencionabas lo que habías podido ver desde que se lanzaron los primeros misiles de Irán y nos mencionabas algo que es importante mencionar. Tú nos decías aquí Jordania es una especie ahí de mediador entre ambas partes. Jordania, que es uno de los pocos países árabes con relaciones formales con Israel y que también hace poco en la conferencia de los 57 países del Comité Árabe Musulmán, el representante de Jordania habían dicho que estaban dispuestos a garantizar la seguridad de Israel, pero siempre que terminara con la ocupación y diera lugar a la formación de un Estado palestino, que es, claro, ahí la solución de dos estados, que es uno de los debates que no han podido resolverse en años. Pero quería también preguntarte a propósito de eso, ¿de qué manera desde Jordania han percibido estos últimos acontecimientos ahí en la región? Después de la declaración del King de Jordania, del rey de Jordania, básicamente él mostró la postura como de apoyo al pueblo palestino, ¿no? Que no quería seguir siendo Jordania un país como la casa de acogida de los palestinos, Palestina es para los palestinos. Y esa es la postura de la mayoría del pueblo jordano acá. Y desde años ellos han sido acogida de centros de acogida de refugiados palestinos, sirios, ¿no? Entonces, de verdad que se siente mucho la tensión. Como residente de acá no tenemos ninguna alerta en el teléfono o de alguna otra manera una aplicación en donde podemos estar alerta de posibles misiles que puedan ocurrir, ¿no? Yo sé que en el Líbano lo tienen, en Israel también, acá no. Entonces nos está tomando por sorpresa y la única manera que tenemos de informarnos es netamente por redes sociales. Entonces es alarmante. ¿Qué más le puedo decir más que esperar? Y obviamente no creo que esto se solucione y sea pacífico el día de mañana, ¿no? Sino simplemente resguardarse y en mi caso yo creo que la mejor opción sería salir y estar de vuelta en Bahrein o en Chile con mi familia. Vamos a, solamente para complementar lo que ha estado ocurriendo en los últimos minutos, también a través de su cuenta de X o Twitter se manifestó Antonio Guterres de la Organización de las Naciones Unidas, el secretario general, dijo que condena tajantemente lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, en una escalada tras escalada, dice, a eso se refiere. Esto tiene que parar ahora, necesitamos el cese del fuego de manera absoluta. Sí, y que Israel reabrió su espacio aéreo, que se había mantenido cerrado durante una hora aproximadamente, que fue lo que duró este último lanzamiento por parte de Irán. Se reanudaron también los vuelos desde y hacia el aeropuerto de Ben Gurión en Tel Aviv y también se aclaró algo que había estado circulando en paralelo a todo esto, que era un posible ataque terrorista en la zona de Herzliya, que ya dijo la policía que era solo una falsa alarma, que habían sido únicamente disparos en la zona, pero que a estas alturas no hay sospechas de ataques terroristas en ese lugar, ni tampoco de algún evento inusual. Dayana, parte del temor
que siempre ha existido desde el 7 de octubre, desde los ataques de Hamas hacia Israel y después con la respuesta de Israel, fue hasta dónde va a llegar todo esto, hasta dónde se puede seguir expandiendo este conflicto en la región. ¿Existe ese temor en Jordania? ¿De qué manera han estado observando estos últimos acontecimientos ahora que ya se acerca el primer aniversario del 7 de octubre? Bueno, en ese sentido sigue la incertidumbre, porque como te digo, no existe una claridad absoluta de lo que va a pasar. Israel sigue defendiendo su punto de vista, los palestinos, como siempre, su lucha, y bueno, ahora con el Líbano e Irán de la mano, ya anunciaron otro líder, así que aunque sigan atacando a ellos tienen otra segunda opción, ¿no? Entonces es como que ninguno quiere ceder, aunque la comunidad internacional y los ciudadanos, que es lo que más quieren, es la paz. Entonces, como te digo, no hay una respuesta concisa a qué va a pasar mañana, porque no sabemos, ¿no? Acá se siente mucho la tensión en la comunidad, en la localidad donde yo vivo, que como te digo es una zona diplomática. Los vecinos estamos como que mirándonos a la cara ya, ¿y qué hacemos, no? Es como, ¿a dónde vamos? Yo mañana tengo un vuelo y espero tomarlo, porque de verdad que es mucha ansiedad, es mucha incertidumbre y no es seguro. Y Jordania siempre fue un país seguro y que mantuvo esa posición política de mediación. Ahora que no hay nada que esperar que más tensión. Bien, Dayana Manríquez, chilena, que está en la zona diplomática de Amán, en Jordania. Muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros. Que tengas una buena jornada. Gracias, Dayana. Gracias. Y también, a modo de resumen, frente a este ataque, veíamos hace algunos minutos que estaba hablando Daniel Hagari, que es portavoz militar israelí, y dijo que ya no se estaban identificando amenazas aéreas adicionales en Irán, o sea, el bombardeo habría terminado por ahora, que no hay todavía informes de víctimas, pero que se está evaluando la situación, y lo más grave todavía es lo que puede pasar, porque él dijo que este ataque iba a tener consecuencias y agregó: tenemos planes y actuaremos en el momento y lugar que decidamos, lo que es lo más grave, porque sabemos que ahí también puede haber mucha presencia de civiles y sin duda se trata de un escalamiento, ¿no?, en materia de violencia en medio de esta guerra. Sí, en algo que han descrito como el inicio de una nueva fase de la guerra, que no sabemos aún hasta dónde van a llegar las consecuencias y cuánto más esto se puede seguir recrudeciendo, si es que esta operación terrestre limitada que se había anunciado puede ir más allá a un escenario parecido al que habíamos visto hace ya varios años, hace 18 años, con la guerra entre Israel y Hezbollah del año 2016. Nos vamos a ir a una pausa, por supuesto, si es que hay más novedades respecto a esto, si es que abra el presidente Biden o otra autoridad de la Casa Blanca en los próximos minutos, vamos a estar actualizando esta información. Un corte bien breve tras de la